comercial, muy experto en el tema, es Luis Fernando Larios Martínez, es docente universitario por más de 11 años, director del Centro de Conciliación de la Universitaria de Colombia hace 8 años, abogado, también director también allí del Centro de Conciliación, abogado hace 23 años, es decir, toda la vida ha trabajado en el derecho, también especialista en Derecho Privado en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, magíster en Derecho en Empresa y Justicia de la Universidad Valenciana de España, con doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la misma Universidad de Valencia, España, árbitro en el Derecho Comercial del Centro de Arbitraje Empresarial de la Superintendencia de Sociedades y director jurídico de la firma de abogados Grupo de Asesoría Legales y Estrategias de Solución Gales S.A. hace más de 15 años. No podemos pedirle más títulos a nuestro invitado. Está muy preparado. Muy buenos días, profesor. Digámosle, profesor, para ya aterrizar todos estos títulos. Buenos días, Judy Carolina, y para todos nuestros escuchas en esta mañana. Les habla Luis Fernando Larios. Mejor presentación no he podido tener por parte de Judy Carolina. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, vamos a empezar a contarle de una manera muy pedagógica a nuestros oyentes sobre, en primer lugar, esas ramas del poder en nuestro país que son, y luego nos entramos a la rama judicial. Bueno, primero para orientar a nuestros oyentes, nuestro sistema político pues viene de Montesquieu, del derecho francés, después de la Revolución Francesa. Entonces tiene una división tripartita, es decir, hay 3 secciones del poder. No solo lo ostenta el presidente de la República. El presidente de la República es la cabeza visible de la rama ejecutiva, es una de las ramas del poder público en Colombia. Otra de las ramas del poder público es el órgano legislativo, conocemos como el Congreso de la República, conformado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Esos son el poder legislativo, quienes se encargan de hacer las leyes, de producir las leyes en Colombia. Y finalmente, la tercera rama del poder público es la rama judicial o la rama jurisdiccional. Esta rama está conformada, la cúpula, es decir, los órganos máximos de dicha rama judicial, son la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene 3 salas, está conformada por magistrados, está la sala civil, familia agraria, está la sala penal y la sala laboral. Está conformada aproximadamente por 30 magistrados en su totalidad, la sala plena, la Corte Suprema. Ese sería el escenario máximo para los procesos judiciales en Colombia, es decir, por encima de ellos no hay más nadie. Como diríamos los abogados, coloquialmente, por encima de ellos solo está Dios. Y a la par de la Corte Suprema de Justicia, en la misma línea, exactamente, se encuentra el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el órgano máximo en lo judicial, pero lo que tiene que ver en el contencioso administrativo, es decir, esos conflictos entre las personas y el Estado o esas entidades que conforman el Estado colombiano. Entonces, el órgano de cierre, la Corte Máxima, es el Consejo de Estado. Tiene 5 secciones. Una de las secciones más conocidas es la sección primera, que es como el órgano consultivo del gobierno de turno. Entonces ellos emiten conceptos sobre esas posiciones o los decretos que piensa emitir el Ejecutivo sobre la viabilidad de dicha normativa. Y finalmente está la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no es tan reciente, es decir, está conformada desde el año 91, de la Constitución del 91, porque antes, en la Constitución de 1886, la Corte Constitucional como tal era una sala, que se llama la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces teníamos un sistema como el sistema norteamericano, donde la Corte Suprema es el órgano máximo. Entonces, con la Constitución del 91, esa Sala Constitucional sale de la Corte Suprema y se constituye, se conforma como tal en una corte de cierre, un órgano de cierre, es decir, el órgano máximo, pero en lo constitucional. Ahora, entonces ustedes dirán, los oyentes, bueno, ¿qué es lo constitucional? Lo constitucional son esas acciones que iniciamos, por ejemplo, cuando en la CPS no nos quieren dar las medicinas, no nos quieren programar las citas. ¿Qué hace el ciudadano? Pues una tutela. Presenta una acción de tutela. Entonces esa acción de tutela, el juez la falla, toma una decisión, si la concede, si considera que se
vulneró un derecho fundamental del ciudadano. Finalmente, todas las tutelas, independientemente de cuál sea la decisión que tome el juez de turno y la impugnación es de segunda instancia, todas llegan a la Corte Constitucional. Y esa Corte Constitucional tiene un sistema de inteligencia artificial que se llama Pretoria. Escoge algunas a nivel nacional de todas las tutelas que se dan en Colombia para ser estudiadas. Eso permite que la Corte Constitucional pueda mejorar su jurisprudencia, pueda ampliarla en algunos temas que quizás no haya tanta jurisprudencia, tantas decisiones que puedan orientar no solo a los ciudadanos al momento de acceder a la justicia, sino también a los jueces como esos administradores de la justicia. Y habría una cuarta corte que solamente la escuchamos cuando hay la intención de la reforma a la rama judicial, o la reforma judicial como se conoce. En los últimos gobiernos, yo diría que en los últimos 20, 25 años hemos escuchado más de una ocasión la intención de los gobiernos de turno de hacer una reforma judicial. Ajá, sí. Entonces hay otra corte, digamos que sería la cuarta, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Aunque el Consejo Superior de la Judicatura se le han cambiado algunas funciones, mantiene su esencia como alta corte. ¿Qué realiza? Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura se encarga de administrar la rama judicial, es decir, de administrar la justicia en Colombia, el presupuesto, de generar todas esas políticas, de llevar la justicia al ciudadano del común. Se ha, digamos, en la última reforma separado algunas funciones que tenía y se ha creado la Comisión Nacional de Justicia. Esa Comisión Nacional investiga a los abogados, investiga a los jueces, es decir, aquellas personas que hacen parte del sector justicia, sobre esas equivocaciones desde el punto de vista disciplinario y puede imponer unas sanciones. Pero las reformas a la justicia que se han implantado no han tenido mucho éxito, a mi modo de ver, porque han estado enfocadas muchas veces a quitarle poder a los magistrados de este Consejo Superior de la Judicatura, pues si ellos han no dejarse. Entonces, quizás ahí es donde no ha podido finalmente avanzar una reforma a la justicia, como que los ciudadanos del común puedan ver, bueno, se reformó la justicia y eso me favorece a mí como ciudadano en este aspecto, en este otro aspecto. Eso a nivel de las altas cortes, pero resulta que debajo de ellos tenemos a los tribunales. Entonces, a los oyentes que acaban de llegar a nuestra sintonía, estamos hablando sobre conocer un poco más la rama judicial. En lo que, para a ver si aprendí la lección. Si aprendí la lección. En la misma línea está entonces la Corte Constitucional, las altas cortes son Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. Así es. Así es. La Corte Constitucional, bueno, todos los temas que vulneren o tengan que ver con la protección de la Constitución del 91, ¿sí? Y las leyes, ¿sí? Las leyes que estén vigentes desde el 91 hasta, bueno, inclusive antes, ¿cierto? La protección de las leyes. Así es. Bueno, el Consejo de Estado, tengo por entendido, eso para poder intermediar o poder dar sentencia en conflictos que hayan entre las personas y las entidades públicas y entre las mismas entidades públicas. Así es. La Corte Suprema de Justicia es, bueno, todos los temas que manejan los jueces en todos los temas que tienen que ver justicia llegan hasta ahí, ¿sí? Si no se solucionaron en un juzgado, la máxima instancia es la Corte Suprema de Justicia. Así es. Bueno, estoy aprendiendo. Y el Consejo Superior de la Judicatura es la que se encarga es la disciplina es la que se encarga de juzgar a los jueces, digámoslo así, y de velar de que haya esa armonía entre los magistrados de las altas cortes y también de los juzgados que vienen debajo de ellos, ¿sí? Así es, sí, la investigación también de los abogados por las actuaciones que hagan, digamos que vayan contra la profesión como tal. Esos van todos en la misma línea. ¿En esa misma línea va la Fiscalía General de la Nación? No, algunos colocan que la Fiscalía hace parte de la rama judicial, pero mi posición personal es que la Fiscalía no hace parte de la rama judicial y voy a decir por qué. La Fiscalía que tenemos, nuestro sistema penal oral acusatorio, como le llaman los abogados penalistas,
es una fiel copia del sistema anglosajón, del sistema de los Estados Unidos. Entonces, el fiscal general es el que maneja la política criminal del Estado. Entonces, ¿quién fija una política criminal del Estado? El presidente de la República como cabeza del Ejecutivo. En ese entendido, el fiscal general hace parte del Ejecutivo, porque es el que se encarga de aplicar la política criminal del Estado, mas no hace parte formalmente de la estructura de la rama judicial. Aunque ahí me acordé, no sé si Oscar se acuerda también el año pasado o antepasado, cuando antes de que se eligiera la nueva fiscal general de la Nación, que estaba el exfiscal Francisco Barbosa, que habían discusiones entre el presidente y el fiscal en su momento, y se discutía ese tema de que usted no tiene por qué, decía el exfiscal en ese momento, usted le decía al presidente, usted no tiene por qué darme órdenes a mí porque yo no hago parte del Ejecutivo. Entonces ahí está, se podría decir que no se tiene muy claro la fiscalía o si tiene un pie en la judicial, en la rama judicial, y otro pie en la rama ejecutiva, porque ahí es donde, claro, decían, pero venga, si hace parte de la rama judicial, es diferente, la independencia de poderes, esa era la discusión en ese tiempo. Entonces ahí, ¿cómo se podría resolver ese pleito? Y ahí tenía la razón el presidente de la República. Ahora, quizás el doctor Barbosa lo veía como que no, su elección venía del Congreso y no de la presidencia de la República. Pero si lo miráramos organizacionalmente, la Fiscalía, como en muchísimos de los estados del hemisferio occidental, hace parte del Ministerio Público. En Colombia no lo conocemos como el Ministerio Público, en Colombia lo conocemos la Fiscalía Independiente del Ministerio Público. ¿Qué entidades conforman el Ministerio Público en Colombia? La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Contraloría General de la República y las personerías. Ese es el concepto del Ministerio Público en Colombia, pero hay otros países, como por ejemplo el vecino país de Venezuela, México, también, donde es el Ministerio Público. Ahora, ¿por qué hablamos del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público es el encargado de ese representante de la sociedad. Entonces, ¿qué hace el fiscal dentro de un juicio? El fiscal lo que hace es representar a la sociedad y acusar a la persona, demostrarle al juez que la persona cometió el delito, que hizo la infracción a la ley penal, como representante de la sociedad. Entonces, en un proceso penal, pues habrían dos etapas principales, por decirlo de alguna forma. Una que sería esa etapa donde el fiscal le demuestra al juez como representante de la sociedad para que el juez imponga una sanción por la violación a la ley penal. Y la segunda etapa, es decir, después de esa condena, vendría una fase donde viene la reparación integral a la víctima. Pero esa es la parte donde él es representante de víctima, que sería el apoderado, por ejemplo, de la persona que fue víctima o de los familiares de la víctima, busca una reparación económica posterior a la sanción penal. Entonces, si lo miramos desde esa óptica, el fiscal como representante de esa sociedad no hace parte de la rama judicial. La rama judicial es independiente. Sí. Es decir, los magistrados de las altas cortes no están subordinados ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Así como vemos muchas veces, creo que de pronto en estos días lo hemos visto, que ha salido el presidente del Congreso a decir como que hacer ver que no está subordinado al Ejecutivo. Los jueces también. Entonces los jueces lo hacen de esa forma. Entonces cuando hablamos de ese fiscal, el fiscal representa a la sociedad. Entonces por eso no podría ser de la rama judicial. Exacto, decimos que haría parte del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que dicta la política criminal. Ahora, volviendo a lo que mencionaba Judy, ¿cuál era en el fondo la discusión entre el fiscal general y la presidencia de la República? Que el fiscal general no está muy de acuerdo con la política criminal que traía el nuevo gobierno. Pero esa no es la política criminal, y quien dicta la política criminal es el presidente de la República. Le guste a uno o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la política criminal, pero como cabeza del ente, pues debe cumplir con esa política criminal. Esa en sí, o en el fondo, era la discusión, esa que veíamos en las redes, en la televisión. Sí, se volvió muy popular, pero bueno, qué bueno, después de casi 2 años tenemos ya la respuesta de que había que coger
el fiscal de turno tiene que acoger la política criminal del gobierno de turno. Pero es justamente cuando las personas que están en esos ramos o en esos cargos tienen el concepto de cada rol. Entonces, los ciudadanos, la opinión pública, no lo tenemos claro y de ahí la importancia de precisar. Imagínense, un tiempo después lo estamos entendiendo con un analista, con una persona experta, para poder entonces ya saber cómo se aplica, incluso a nosotros también nos sirve muchísimo. Así es. Ahora vamos entonces, ya hablamos de las altas cortes, ¿cierto? Ahí para abajo que sí. Debajo de las altas cortes están los tribunales superiores de distrito judicial, es decir, el país está dividido geográficamente por distritos judiciales. Dentro de un mismo departamento puede haber más de un circuito judicial. Es decir, así como nosotros vemos que Colombia tiene 33 departamentos, sí. De pronto se dice, bueno, pero ¿de dónde sale que tiene 33 departamentos? 32 departamentos más el distrito capital. El distrito capital es un departamento. Sí, nosotros en Bogotá no elegimos gobernación de Cundinamarca, no elegimos asamblea de Cundinamarca. Entonces, por eso de pronto a veces hemos visto como que los rifirrafes entre el alcalde mayor de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca como que se hablan al mismo nivel. Y yo me digo, pero venga, ¿por qué el alcalde de Bogotá no está sujeto al gobernador de Cundinamarca? La respuesta sería sí y no. ¿Por qué? Porque Bogotá es un distrito capital. Como distrito capital se entiende que es un ente como si fuese un departamento, o sea, un ente territorial como un departamento. Y a su vez, Bogotá tiene la calidad de ser la capital del departamento de Cundinamarca. Tiene la doble calidad. Entonces, a veces eso es algo como que difícil de comprender. Si tomáramos otro ejemplo, Antioquia. ¿Cuál es la capital de Antioquia? Pues Medellín. Entonces, el alcalde de Medellín pues está sujeto jerárquicamente a lo que diga el gobernador de Antioquia. Ajá, así es. Así sucede en la rama judicial. En algunos departamentos hay un solo circuito y ese circuito judicial está en la capital del departamento. En la mayoría de los departamentos es así. Entonces, digamos que Atlántico. Entonces, en Atlántico tenemos que ese tribunal superior sería el tribunal de Barranquilla. Como la capital del departamento, ahí está ese tribunal superior. El tribunal superior sería el órgano máximo en lo judicial a nivel departamental. Es decir, que todos esos conflictos que haya dentro de los procesos que se adelanten en ese departamento, las apelaciones, es decir, esa segunda instancia, como le llamamos los abogados, van a ser conocidas por ese tribunal superior en la capital del departamento. Esos serían los tribunales. Y los tribunales superiores están por departamento, o sea, pues cada departamento tiene su tribunal superior. Sí. Podría decir que hay 33, en este caso contando con Bogotá, tribunales superiores. Sí, y por ejemplo en Bogotá hay Tribunal Superior de Bogotá, que tiene la sala civil, la sala familia, la sala laboral, la sala penal, y está el Tribunal Superior de Cundinamarca. Sí, es que ahí, digamos, nos ha pasado, y aquí con Oscar, mis otros compañeros que ahorita no están aquí en mesa, por ejemplo, poniendo ejemplos para entenderlo un poco, hubo la resolución de borrador del Ministerio de Ambiente para el ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá. Entonces ellos lo colocaron, lo publicaron en sus redes sociales, en su página web para comentarios. Cuando se publicó, inmediatamente pues el alcalde, el gobernador, bueno, y otras autoridades se pronunciaron diciendo, venga, no, hay que bajar esta resolución porque pues nos afecta a la gente que ya tiene vivienda sobre la sabana, etcétera. Eso pasó hace como 2 meses. Finalmente le tocó el tribunal pero lo estoy yendo al administrativo de Cundinamarca. Ese yo creo que es otra instancia ya. Ahorita usted nos va a explicar. Entró el tribunal administrativo de Cundinamarca a decir, bueno, voy a resolver esta situación porque pues alguien fue y hizo una solicitud de venir a estudiar esto, y finalmente la resolución se cayó, ¿sí? Por fallo, no sé si es la palabra correcta, del tribunal administrativo. Entonces, claro, es para poder, cuando uno ve estas noticias, uno dice, bueno, ¿y qué función? ¿Cómo? Pues, ¿por qué es cuál es la diferencia entre el administrativo y el superior? Bueno, entonces, por eso es bueno esta pequeña clase al aire. Sí. Bueno, como lo mencionas, también hay un tribunal administrativo, que sería el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Entonces, ese tribunal administrativo es el que se encarga precisamente de emitir conceptos, ¿sí? O de las decisiones que se tomen
en esas acciones que se presentan por parte de particulares contra las decisiones de las entidades públicas o a veces por la misma solicitud de las entidades públicas. Entonces ese tribunal administrativo sería el órgano máximo en el departamento. Y ahí entonces pediríamos la anotación. Entonces, ¿por qué el alcalde salió a opinar? Porque es que Bogotá también tiene la calidad de ser capital del departamento de Cundinamarca. Entonces, ahí entra en su calidad de capital del departamento, decir, venga, es que hay una proyección de la ciudad-región, y entonces entramos en otro concepto, bueno, las regiones. Pues resulta que las regiones administrativas están, digamos, apenas como en ese proceso de creación, pero todavía no es algo como que esté consolidado, como para que la gente pueda decir, bueno, hacemos parte de tal región. Conocemos porque lo estudiamos en geografía que el país está dividido en 5 regiones, la región Caribe, la región andina, la región pacífica, la región de la Amazonía y la región de los Santanderes, que algunos lo colocan dentro de la región andina. Entonces, si miramos geográficamente, esas regiones no serían tan grandes como nosotros nos los han enseñado en la geografía nacional. Las regiones administrativas serían mucho más pequeñas, o sea, comprender municipios de diferentes departamentos, pero cada región tendría su propia dinámica o sus propios intereses. Claro. Entonces, ese concepto, digamos, como que todavía no se ha consolidado el de las regiones. Y creería que tiene muchos factores, Judy. Por ejemplo, se genera a veces una discusión si debemos mantener un modelo descentralizado, o sea, que hayan autonomía, que los departamentos tengan más autonomía, pero cuando vemos casos, lastimosamente, como en La Guajira, en el Chocó, cómo administran los recursos públicos, entonces decimos, caramba, como que eso de la descentralización no termina siendo tan bueno en la práctica. Entonces toca centralizar todo en la capital nuevamente y desde la capital entonces las cosas funcionan un poquito mejor. Entonces eso quizás hace que no sea fácil implementar en la práctica las regiones. ¿Por qué? Porque vemos cómo cuando se les da la autonomía, especialmente en lo que tiene que ver con el recaudo de los impuestos, la administración de esos recursos económicos, terminan teniendo otra destinación diferente a la que deben tener. Bueno, yo lo voy a devolver un poquito. Estábamos en los tribunales superiores, que está entre los tribunales superiores, hacen parte, va debajo de la rama, perdón, de la Corte Suprema de Justicia. Y esos tribunales hay uno por cada departamento y Bogotá tiene su propio Tribunal Superior del Distrito, ¿cierto? Así es. Y entonces Cundinamarca, usted nos dice que Cundinamarca también tiene su Tribunal Superior de Cundinamarca. Así es. Porque, pues, sí, somos distrito capital, digamos que somos como una especie de departamento aparte, según lo que nos explica. Los tribunales superiores, allí llegan los casos, ¿ellos resuelven qué casos? Ellos resuelven, la competencia está en el Código General del Proceso, entre los artículos más o menos 17 hasta el 22, dice la estructura o el funcionamiento que tiene cada uno de los jueces, tanto los de pequeñas causas como los jueces municipales, los del circuito, los tribunales superiores de distrito judicial y la competencia finalmente de la Corte Suprema de Justicia. Pero aterrizando un poco más en lo que menciona Judy, hablemos de los jueces para poder entender entonces la dinámica de lo que resuelven los tribunales. Es decir, los jueces sería la estructura más baja dentro de esa organización que empezamos hablando desde la parte de arriba, desde la cúpula, como esas altas cortes. Debajo los tribunales y debajo los tribunales superiores están los jueces. Pero los jueces tienen también una clasificación de 3 tipos de jueces. Hay los jueces, sí, unos rangos, exactamente. Los jueces que están en el rango más bajo, por decirlo, serían los jueces de pequeñas causas. Entonces los jueces de pequeñas causas, según la 285, la ley 285 de 2009, que es una ley que reformó la 270 del 96, que es la ley estatutaria de administración de justicia, que fue modificada en el 2024, pero sigue siendo su estructura la de la 270. En esa permite que la justicia
no esté centrada solo en un palacio en el centro de la ciudad, el Palacio de Justicia. Bueno, para las ciudades capitales y los municipios existe un Palacio de Justicia que está en la plaza principal del pueblo. En el caso de Bogotá, pues vemos que está el edificio o el palacio donde está la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, pero además de eso, vemos acá en Bogotá que hay unos edificios emblemáticos de los juzgados, como el edificio Hernando Morales Molina en la carrera 10ª con calle 14, o como el edificio Menqueteba en la carrera 7ª con calle 12C. Entonces son edificios emblemáticos donde uno sabe, los juzgados están en el centro, en tales sitios, en tales edificios. Claro, sí. La justicia ha tratado de llevarse a los barrios, en el caso de Bogotá, a las localidades. Entonces, esos jueces de pequeñas causas han sido distribuidos en las diferentes localidades. Por ejemplo, hay juzgados de pequeñas causas en la localidad de Bosa, hay otros en la localidad de Chapinero, otros en la localidad de Suba, otros en Ciudad Bolívar, y así en diferentes sectores de la ciudad. Pero esos jueces de pequeñas causas son para procesos o litigios que no superen más allá de los 40 salarios mínimos. Entonces, ¿qué se puede ventilar en un proceso de estos ante estos jueces? Por ejemplo, el pago de una letra de cambio, de un pagaré que no supere los 40 millones, que un arriendo que se deba menos de los 40 salarios mínimos, se llevan a este tipo de jueces. Estos jueces, lo que ellos resuelvan, se llama que única cuantía. Significa que ahí no hay sagrado derecho al pataleo, como diríamos coloquialmente. O sea, lo que dijo el juez, eso fue. Pero los jueces que están jerárquicamente por encima de ellos, es decir, un rango un poco más superior. ¿El segundo rango sería? Los municipales. Entonces, los jueces, por ejemplo, los jueces civiles municipales van a llevar procesos, como los que mencionamos ahorita, pero de una cuantía superior, entre 40 salarios mínimos y 150 salarios mínimos. Perfecto. Entonces, esos jueces toman las decisiones y ellos la toman en primera instancia. Significa que la persona que resultó afectada en el proceso, es decir, al que no se le dio la razón, porque los jueces dan un ganador y un perdedor. Entonces, la persona que fue perdedora en ese proceso tiene la posibilidad de manifestar su reparo a través de un recurso de apelación y lo resuelve el superior jerárquico. Ese es el tercer rango. Ese tercer rango serían los jueces del circuito. Entonces, esos jueces del circuito, en materia civil, manejan los asuntos superiores a 150 salarios mínimos. Por ejemplo, una pertenencia de un predio, es decir, yo tengo la posesión de un predio y el predio hago actos de señor y dueño, lo hago de manera pacífica, pública, la gente me reconoce como que yo soy el dueño de ese inmueble, de ese predio, y el inmueble vale, por poner un ejemplo, 500 millones de pesos. Ese tipo de procesos se ventilan ante los jueces civiles del circuito, que serán el rango más alto. Oscar tiene una pregunta especial también que nos queda ya hablamos de las altas cortes y hablamos ya de los jueces, tengo otra también allí sobre los administrativos, pero hay una que nos pasaba. Que involucra también los jueces, ¿no? Pero ya también se menciona en algunos medios de comunicación cuando la noticia sí lo implica o lo exige, jurisdicciones especiales. Allí tenemos entendido que involucra como temas de paz y de indígenas, pero usted, que sea por favor que nos puntualice esa información. Bueno, hay unas jurisdicciones especiales que están establecidas en la Constitución política, y una es la jurisdicción de los indígenas. ¿Qué significa eso? Que los indígenas, ellos aplican su propia justicia. Es decir, si una persona que haga parte de un grupo indígena, de la población indígena en cualquiera de los departamentos del país, comete un delito, comete una infracción, va a ser juzgado y sancionado por la justicia indígena. Ellos tienen una autonomía, por eso a veces vemos en los medios y como que genera cierta indignación, como así que le castigaron con el cepo, o que le dieron 40 latigazos, y entonces como que ¿dónde están los derechos humanos? Y ese tipo de cosas. Es porque son justicias especiales. Exacto, porque el Estado colombiano desde hace décadas
ha reconocido a los indígenas como una población importante en la sociedad y ha tratado, digamos, de darle un estatus a esas minorías. Y en virtud de eso se les ha dado una autonomía que ellos puedan tener su propia jurisdicción, o sea, que ellos puedan tomar sus propias decisiones judiciales. Hablemos de la JEP, hablemos de Justicia y Paz, hablemos de la justicia también, rápidamente porque ya el tiempo se nos está acabando, profe, y tenemos otra parte de preguntitas allí, sobre estas justicias especiales, la justicia, digamos, que rige a los militares, a la fuerza pública. Bueno, en cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, surgió por el acuerdo, como sabemos, del Estado colombiano, en los acuerdos de La Habana, con la extinta guerrilla de la FARC. Estos magistrados están administrando justicia en lo que tiene que ver con ocasión del conflicto armado colombiano, y las penas se establecieron en el acuerdo de La Habana, cuáles serían las penas máximas a imponer, es decir, que aquí no aplicaría el Código Penal que rige a cualquier ciudadano del común, así como dijimos de los indígenas, que los indígenas tampoco le aplicarían nuestro Código Penal, le aplicarían las leyes de los indígenas del respectivo resguardo. Así sucede con la Justicia Especial para la Paz, es decir, en ese acuerdo de La Habana se establecieron unas penas máximas, se establecieron unos derroteros, y esas serían las sanciones a aplicar para las personas que puedan ser cobijadas por esta justicia especial. Esa justicia especial tiene una característica, como en su momento lo tuvo Justicia y Paz, que es temporal, o sea, no es definitiva. Aunque a veces algunos abogados decimos que en Colombia lo que empieza temporal termina definitivo. No, acá no hay nada, no hay ninguna medida, el 4 por mil era temporal. O conocido como gravamen a los movimientos financieros. Y vea. Entonces, esas temporalidades, digamos, de Justicia y Paz, ahorita de la JEP, son unas jurisdicciones, es decir, que no aplica el Código Penal que rige para el ciudadano común, sino con unas reglas especiales, unas sanciones especiales. Pero aparte de esa, quería decir otra que muy poco la gente conoce, solo el ámbito de los abogados. Hay otra justicia que es especial, que son los jueces de paz. Y los jueces de paz no tienen nada que ver con la JEP. Los jueces de paz son elegidos por la comunidad. Aquí en Bogotá tenemos una cantidad de jueces de paz. Yo he tenido muchos alumnos jueces de paz. ¿Y qué función cumplen? Los jueces de paz imparten justicia, están regulados por la Ley 497 de 1998, imparten justicia en algunos asuntos menores. Es decir, por ejemplo, un conflicto entre vecinos. Ahí pueden acudir y a través de la conciliación pueden resolver esas diferencias. O, por ejemplo, he visto acá en Bogotá que algunas personas van y resulta que el inquilino, el arrendatario, les debe una cantidad de dinero de meses, acude ante un juez de paz, esa persona comparece y terminan resolviendo el conflicto y haciéndole la restitución de una forma mucho más rápida, es decir, en el tiempo es algo mucho más ágil y es una forma también de llevar la justicia. También hablemos, ahora sí, pues hace parte del Consejo de Estado, o sea, pues ese conflicto, es el que resuelve los conflictos entre personas y entidades estatales y entre una o dos entidades estatales, ¿cierto? Sí. El Consejo de Estado. Debajo de ellos, digamos, están ahora sí los tribunales administrativos. ¿Y cada departamento tiene su tribunal administrativo también? Sí, y debajo de los tribunales administrativos están los jueces administrativos. Los jueces administrativos fueron creados en el año 2006. O sea, tienen menos de 20 años de haber sido creados los jueces administrativos. Sí. Y se ventilan ahí principalmente 4 tipos de acciones que trae el CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que son esas reglas. Por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que se pueden adelantar ante esta jurisdicción administrativa? Una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por ejemplo, una persona que es funcionario público y ha sido, digamos, separado del cargo, le han dicho pues muchas gracias, hasta aquí nos trajo el río,
Y esa persona no acude a la justicia laboral, a los jueces laborales, como cualquier otro ciudadano para presentar una demanda laboral, sino que como es una entidad pública, la demandada, ahí toca irse a la parte administrativa, serían los jueces administrativos, porque los tribunales realmente conocerían competencias superiores a 400 salarios mínimos, o sea, sería una competencia muy alta. Entonces, esos jueces administrativos van a resolver la acción de nulidad de establecimiento del derecho. Otra acción, son solo 4, la acción de nulidad simple, es decir, cualquier ciudadano considera que se emitió una resolución como la que mencionabas hace un momento sobre el POC, la modificación de los temas de planeación territorial en Cundinamarca, ¿sí? Entonces se busca la nulidad simple, es decir, no busco como demandante que me den una contribución económica o que eso tenga algún beneficio para mí, sino para la sociedad en general. Esa sería una acción de nulidad simple. Otra que está garantizada por el artículo 90 de la Constitución Política, que es la reparación directa. Por ejemplo, si recibe la persona una afectación que no está obligado a llevarla o a aceptarla, puede demandar al Estado para que sea indemnizado por dicha situación. Y es cuando vemos casos como el de Ingrid Betancourt, no sé si recuerdan, cuando generó esa indignación a nivel nacional porque después de ese secuestro de más de 6 años iba a demandar al Estado colombiano por una suma bastante alta, si mal no recuerdo eran como 14.000 millones de pesos. ¿Y de dónde salen esas indemnizaciones que paga el Estado? Pues salen del bolsillo de los contribuyentes. Entonces esa sería una acción de reparación que también conocen los jueces administrativos. Y finalmente la acción de controversias contractuales, como su nombre lo indica, en esos contratos o en la contratación estatal, esas diferencias que se dan entre la entidad y ese particular. Por ejemplo, cuando la calle 26, en el gobierno del difunto doctor Moreno Rojas, que vimos cómo estaba la obra de la calle 26, entonces esos conflictos que se generan entre la administración y los particulares en virtud de un contrato estatal. Esas son las 4 acciones que se pueden adelantar entre los jueces administrativos. Qué bueno. Pues, profe, ya se nos está acabando el tiempo, ya quedamos con, la verdad, pocos minutos al aire. Oscar. Y ya como para ir redondeando el tema, porque es que realmente son muchos conceptos que hemos podido aclarar que son muy pertinentes, pero hablemos acerca de la independencia de poderes, cómo se manifiesta en todo este contexto que hemos venido abarcando a lo largo de estos minutos. Bueno, si miramos, hay una independencia de poderes en Colombia cuando los jueces toman sus decisiones sin necesidad de que influya el Ejecutivo. Por ejemplo, podríamos ver que había una disputa, como lo mencionaba Judy hace un rato, entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía de Bogotá. Entonces, los jueces son independientes, o sea, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuando toma una decisión, cuando toma un fallo, emite un fallo, pues no está tomando partido a favor de X idea política o de X partido, o si del gobierno central o si del gobierno local, no. La está tomando de manera independiente, basándose en lo que hay dentro del expediente. Como los abogados decimos, hay 2 verdades, Oscar: la verdad verdadera y la verdad procesal. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y cuál es la verdad procesal? Pues la verdad procesal es lo que está dentro del expediente. ¿Qué es la función o cuál es la función de nosotros como abogados? Hacer que esa verdad procesal sea lo más parecida a la verdad verdadera. Porque pueda que hayan situaciones que demuestran realmente lo sucedido, pero si no está dentro del expediente, el juez no puede tomar una decisión basada en eso. Y el artículo 230 de la Constitución Política es muy sabio en eso, donde dice que los jueces administran justicia y los jueces solamente pueden tomar sus decisiones por lo que está en la ley previamente. O sea, los jueces no pueden salir a inventarse leyes o salir a tomar decisiones sobre algo que todavía no se ha regulado. De ahí que hace unos años veíamos, bueno, ¿cómo así que existe Uber, pero Uber no es legal? Es decir, no hay ninguna reglamentación, pero tampoco es ilegal. Entonces, en esas decisiones, como que los jueces, bueno, si no hay ninguna norma que lo prohíba, diríamos que lo que no está prohibido está permitido. Esa es la máxima, una máxima en el derecho.
Mientras que para los funcionarios públicos es todo lo opuesto. El funcionario público no puede hacer algo que no esté permitido expresamente en la ley. Pero así para el ciudadano del común, lo que no está prohibido está permitido. Claro. Entonces, si Oscar me quiere rentar una habitación en su casa para que yo pernocte una noche, sin que él tenga un permiso, que sea un hotel, la ley no lo puede prohibir. Claro. Claro. Buen dato. No, esto tiene mucho de ancho, de profundo, tiene mucho para tomar, para seguramente muchas entrevistas más. Nos alargamos un poquito y gracias a los oyentes por estar ahí conectados. Y profesor, gracias por estar con nosotros. Seguramente en otra oportunidad tendremos una nueva ocasión para dialogar nuevamente sobre estos temas. Gracias a ti, Judy, a toda la mesa y a nuestros oyentes. Que tengan un feliz resto de día. Bueno, pues estábamos al diálogo con Luis Fernando Larios Martínez, director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico y docente de la Universitaria de Colombia, y hablando también sobre todo lo que significa la rama judicial en Colombia. Esta una de las 3 ramas del poder. 9:53, vamos a música y ya volvemos para despedir Revista de la Mañana. Corazón, vete ya. Que tiene que ser un cubrimiento. Un gusto. Bienvenido.